Imagina despertar una mañana y sentir que algo en el ambiente cambió. Tu madre ya no te llama para desayunar. Tu padre no te desea un buen día. Y tu hermana, esa que siempre te pedía ayuda con la tarea, ni siquiera te saluda. No sabes por qué, pero sientes que algo está mal. Lo sientes en el aire, en las miradas, en el frío que ahora habita tu casa. Elías tenía solo 16 años cuando su vida se rompió en 1000 pedazos. Era un chico tranquilo, familiar, nunca se metía en problemas. Siempre fue el hijo que sus padres presumían, el hermano que todos confiaban. Pero bastó un solo mensaje de voz para que todo cambiara. Un mensaje que él jamás envió, pero que decía cosas horribles. Nadie le preguntó su versión. Nadie dudó, ni por un segundo, de la acusación. En vez de apoyo, encontró desprecio. En vez de preguntas, encontró rechazo. Su madre no quiso escucharlo. Su padre lo llamó basura. Y su hermana lo bloqueó de todos lados como si fuera un monstruo. Todo por algo que él no hizo. Algo que jamás habría hecho. ¿Te imaginas vivir en una casa donde cada rincón te acusa? Donde el sofá en el que se sentaban juntos ahora está vacío para ti. Y las fotos familiares comienzan a desaparecer de la pared. Como si te estuvieran borrando de la historia. Esa era su realidad. Día tras día. Sin poder defenderse. Lo más doloroso no fue la mentira. Fue la rapidez con la que todos la aceptaron. Fue ver cómo el amor se transformó en odio sin pasar por la duda. Fue darse cuenta de que, en su familia, la verdad no importaba. Bastaba una acusación, una palabra mal dicha, para que todo lo que construiste con amor se convirtiera en ruinas. Elías lloró durante noches enteras intentando entender qué había pasado. ¿Quién había dicho eso? ¿Por qué? ¿Con qué intención? Y sobre todo, ¿por qué nadie quiso escucharlo? Era como si gritar en medio del incendio no sirviera de nada. Como si su voz ya no tuviera valor para nadie. Pero lo que él no sabía es que esa mentira escondía algo mucho más oscuro. Una verdad que nadie quiso ver, porque era más fácil culpar al inocente. Una verdad que involucraba a alguien de la familia, y que estaba a punto de salir a la luz. Pero cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Esta es la historia de Elías. Y si crees que algo así nunca te pasaría, piénsalo 2 veces. Porque a veces, la traición no viene de enemigos. Viene de quienes más amas. Y basta una sola mentira para perderlo todo. Incluso si eres completamente inocente. Elías despertó como cualquier otro lunes. Se alistó para el colegio. Bajó las escaleras con una sonrisa. Pero el silencio que encontró fue brutal. Nadie lo miraba. Nadie hablaba. Su madre limpiaba la cocina con ojos rojos, como si hubiera estado llorando toda la noche. Su padre sostenía el celular con los puños cerrados, respirando hondo. Y su hermana lo miró con un miedo que jamás había visto en su rostro. Confundido, preguntó qué estaba pasando. No obtuvo respuesta. En lugar de eso, su padre reprodujo un audio en voz alta, con rabia. Fue Elías, me hizo cosas cuando nadie estaba. Me tocó. Era la voz de su prima, entrecortada por el llanto, acusándolo sin piedad. El corazón de Elías se detuvo. No entendía nada. No era verdad. Intentó hablar, explicar, jurar que jamás haría algo así. Pero nadie quiso escucharlo. Su madre solo lloraba, repitiendo, no puedo creerlo. Su padre lo echó de casa sin darle tiempo a empacar nada. Y su hermana, a quien protegió toda su vida, ni siquiera lo miró a los ojos. Era como si, de pronto, todos hubieran decidido borrarlo del mapa. Salió con lo puesto, sin entender qué acababa de pasar. No tenía idea de cómo probar su inocencia. ¿Quién iba a creerle ahora? Una sola frase bastó para destruir su reputación, su hogar, su vida. Y lo más cruel era que la persona que lo acusó sabía que estaba mintiendo. Pero también sabía que todos le creerían a ella. Durante días vagó sin rumbo, intentando comunicarse con alguien de su familia. Les escribió, les llamó, incluso intentó verlos frente a frente. Pero lo bloquearon de todas partes. Su nombre era veneno. Y cada día, las mentiras crecían como un incendio imposible de apagar. Mientras más callaba, más culpable parecía. Elías llegó a dormir en un parque. No comía, no hablaba, apenas respiraba. Se preguntaba si tenía sentido seguir viviendo.
si alguna vez recuperaría su vida. La traición venía no solo de su prima, sino de todos los que no dudaron en crucificarlo. En su mente, se repetía una sola pregunta: ¿qué hice para merecer esto? Y cada vez, la respuesta era la misma: nada. Lo más irónico es que todo eso pudo haberse evitado con una sola conversación. Con un solo, es cierto, por parte de su familia. Pero nadie lo hizo. Porque era más fácil odiar que investigar. Más fácil juzgar que escuchar. El dolor no era solo por la mentira, era por la falta de amor. Porque si te aman de verdad, al menos te escuchan. No. Y justo cuando todo parecía perdido, apareció alguien. Una persona que también había sido rechazada por su familia por algo que no hizo. Y juntos comenzaron a descubrir que no estaban solos. Que había un patrón. Una sombra en común. Una verdad que cambiaría todo, si se atrevieran a enfrentarla. Elías pasó la noche en una banca del parque, abrazando su mochila vacía. No tenía un plan, ni dinero, ni a quién llamar. Solo tenía preguntas. ¿Cómo alguien podía inventar algo tan cruel? ¿Y por qué su prima? Recordó que ella siempre había sido celosa, posesiva, competitiva. Pero jamás pensó que sería capaz de destruirlo así. Al día siguiente, fue a casa de su tía para intentar entender. Quería verla, hablar, mirarla a los ojos y exigirle la verdad. Pero la puerta no se abrió. Lo vio desde la ventana y gritó: «Lárgate, enfermo. No te atrevas a acercarte a mi hija». Las lágrimas de Elías caían, pero por dentro, algo se encendió. Sabía que había algo raro. Su prima lo había evitado las semanas anteriores. Ella estaba nerviosa, distante, y dejó de ir a las reuniones familiares. Elías empezó a recordar detalles que antes ignoró. Miradas raras entre su prima y un tío lejano. Conversaciones que se cortaban cuando él entraba en la sala. La idea le golpeó como un ladrillo. ¿Y si ella estaba escondiendo algo? ¿Y si alguien más había hecho eso, y solo lo usó a él como escudo? Elías temblaba. No quería pensarlo, pero todo empezaba a tener sentido. Su prima no tenía miedo de él, tenía miedo de alguien más. Y necesitaba desviar la atención antes de que la verdad saliera. Buscó ayuda en internet, en foros, en grupos de apoyo. Quería entender por qué alguien mentiría sobre algo tan grave. Ahí conoció a Valentina, una chica que vivió algo parecido. La acusaron de robar en su escuela, pero fue otra alumna que la odiaba. Perdió su beca, sus amigos, pero nunca su dignidad. Valentina lo escuchó sin juzgar. Fue la primera persona en creerle. Le dijo: «Tú no necesitas probar tu inocencia. Ellos deben probar tu culpa». Y esas palabras le dieron fuerza. Por primera vez, no se sintió solo. Juntos empezaron a investigar, a reconstruir los pasos de ese día. Y lo que encontraron era mucho más oscuro de lo que imaginaban. Elías descubrió que su tío, el mismo que siempre evitaba las fotos, había sido acusado antes por una vecina, pero el caso fue silenciado. Su prima negó todo en ese entonces, y ahora entendía por qué. Tal vez esta vez ella decidió hablar, pero tenía miedo de culpar al verdadero monstruo. Y eligió al único que sabía que todos abandonarían sin dudar. Esa noche, Elías no durmió. Tenía rabia, miedo, tristeza, pero también esperanza. Si podía demostrar quién era el verdadero culpable, todo podría cambiar. No solo por él, sino por ella también. Por su prima. Y por todos los que habían sido callados por el miedo y la vergüenza. Era hora de volver, pero no como víctima. Como verdad que no podían seguir ignorando. Elías y Valentina reunieron todo lo que sabían. No tenían pruebas sólidas, pero sí demasiadas coincidencias. Testimonios viejos, rumores callados, silencios incómodos en la familia. El patrón era claro. Todos evitaban hablar del tío Julián. Siempre estaba en las reuniones, pero nadie sabía realmente nada de él. Buscaron a la vecina que lo había denunciado años atrás. Vivía en otro barrio y al principio no quería hablar del tema. Pero cuando Valentina contó la historia de Elías, la mujer se quebró. Las advertí. Pero nadie quiso escucharme, dijo con la voz temblando. Y entonces reveló algo que cambiaría todo lo que creían. Dijo que Julián la había amenazado. Que fue a su casa una noche y le dijo que se callara o perdería más. Ella retiró la denuncia por miedo, y nadie más volvió a preguntar.
Elías sintió un escalofrío. Su familia protegió al verdadero culpable. Y lo sacrificaron a él para mantener las apariencias. Valentina y él decidieron grabar una conversación con la mujer. Su testimonio era la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. No sabían si bastaría para limpiar el nombre de Elías. Pero al menos ahora sabían quién era el verdadero monstruo. Y eso era suficiente para seguir luchando. La idea era clara: enfrentar a Julián y grabarlo también. No sería fácil, pero tal vez, con presión, soltaría algo. Elías estaba nervioso, temblaba al pensar en volver a verlo. Pero la rabia era más fuerte que el miedo. Y no pensaba dejar que otro inocente fuera destruido. El día del encuentro, Julián fingió sorpresa. Sonrió como si no supiera nada, pero su voz temblaba. Valentina, escondida, bramaba desde lejos. Elías le lanzó una frase directa: ¿por qué lo hiciste? Y por primera vez, Julián se quedó sin palabras. Intentó reír, cambiar de tema, negar todo. Pero cometió un error. Dijo algo que solo el culpable sabría. Valentina lo captó en el audio, con todo detalle. Era suficiente para despertar dudas, y eso era un comienzo. La verdad comenzaba a respirar, aunque fuera entre susurros. Elías salió de ahí con el corazón acelerado. Sabía que aún faltaba mucho para limpiar su nombre. Pero ya no estaba solo. Y ya no era solo una víctima. Era un sobreviviente, un buscador de justicia. Y eso lo cambiaba todo. Elías y Valentina compartieron el audio con una amiga periodista. Ella accedió a investigar el caso, pero les advirtió: la verdad duele, y muchos intentarán callarla. Aún así, publicaron una nota con parte del testimonio grabado. Y en menos de 24 horas, todo explotó. El artículo se volvió viral. El caso de Elías apareció en redes, noticieros, foros. Miles comentaron: esto le puede pasar a cualquiera. Muchos compartieron historias similares, llenas de dolor. Por fin, el silencio se rompía, y la gente comenzaba a escuchar. Su madre leyó la nota esa misma noche. Llamó a Elías por primera vez desde que lo echaron. Su voz temblaba. No sabía qué decir. Solo lloraba. ¿Por qué no insististe más?, preguntó entre lágrimas. Y Elías respondió: porque ya me habías condenado. Ese reencuentro fue duro. No hubo abrazos ni perdón inmediato. Había demasiadas heridas abiertas, palabras que no se olvidan. Pero al menos era un paso. Un intento de entender, de reconstruir algo roto. El amor no muere, pero a veces se esconde bajo los escombros. Días después, su hermana también lo buscó. Le pidió perdón por no haberle dado una oportunidad. Le dijo que lloró muchas noches preguntándose si era cierto. Pero le dio miedo enfrentar a sus padres, y se calló. Elías no la juzgó. Solo la abrazó. La familia comenzó a dividirse. Algunos seguían defendiendo a Julián, negándolo todo. Otros empezaron a conectar puntos, a sospechar. Una verdad incómoda salió a la superficie. Muchos sabían, pero nadie quiso ser el primero en hablar. Elías no quería venganza. Solo quería limpiar su nombre. Y que nadie más pasara por lo que él vivió. Pero entendía algo. No podía obligar a todos a creer. Solo podía seguir mostrando la verdad, paso a paso. Y confiar en que, tarde o temprano, el dolor despertaría conciencia. A veces, para sanar, no basta con que te crean. Necesitas que te escuchen, que te sientan, que te acompañen. Y en ese momento, Elías entendió. Su historia ya no era solo suya, era de muchos. Y por eso, no podía dejar de contarla. La periodista publicó la versión extendida del audio de Julián. Incluyó frases, fechas y detalles que solo un culpable sabría. Las redes explotaron. El nombre de Julián se volvió tendencia. Muchos recordaron haberlo visto actuar raro en reuniones. Y otras víctimas comenzaron a hablar. Una prima lejana escribió un correo anónimo. Contó que cuando era niña, Julián la hizo sentir incómoda. Nunca dijo nada porque pensó que era su culpa. Pero ahora, al ver a Elías, entendió que no estaba sola. Y decidió contar su verdad también. Ese testimonio fue clave para reabrir la investigación. La policía, presionada por la opinión pública, actuó. Buscaron a Julián para interrogarlo oficialmente. Pero cuando fueron a su casa, ya no estaba. Había huido.
Sabía lo que venía. La familia entró en caos. Los que lo defendían quedaron en shock. Los que dudaban, lloraban por no haberlo visto antes. Elías observaba todo con una mezcla de tristeza y alivio. Por fin, los ojos comenzaban a abrirse. Su madre le pidió perdón públicamente. Dijo que su mayor error fue no escuchar, que dejó que el miedo y la vergüenza la cegaran, y que eso le costó perder a su hijo por casi un año. Elías la perdonó, pero el dolor seguía ahí. Valentina le dijo algo que nunca olvidaría. El dolor no desaparece, pero ahora puedes decidir qué hacer con él. Y eso lo impulsó a seguir adelante. Empezó a contar su historia en escuelas, universidades. Y cada vez que hablaba, alguien se acercaba llorando. Esa fue la señal. Su historia estaba salvando a otros. Estaba ayudando a que muchas verdades calladas salieran a la luz. Ya no era el chico acusado. Era la voz de los que nunca fueron escuchados. Y eso era más poderoso que cualquier disculpa. Elías ya no quería volver al pasado. Quería construir algo nuevo, sobre la verdad. Y cada paso que daba, lo alejaba del dolor. No porque lo olvidara, sino porque por fin, era libre. Elías comenzó a recibir invitaciones para hablar sobre su experiencia. Lo primero que sentía al pararse frente a un público era miedo. No sabía si las personas creerían en él o lo mirarían con desconfianza. Pero cuando veía a alguien en la audiencia secándose las lágrimas, se daba cuenta de que estaba haciendo lo correcto. Cada vez que contaba su historia, otros se acercaban a él, compartiendo sus propios miedos, dolores y secretos. Eran personas que, como él, habían sido malinterpretadas, acusadas sin pruebas. Algunos habían perdido sus trabajos, sus amigos, hasta sus hogares. Y Elías comprendió que su dolor no era solo suyo. A veces, se sentaba en silencio después de las charlas, reflexionando. Se preguntaba cómo una mentira tan grande había tomado tanto poder. Pero lo que más lo sorprendía era la cantidad de personas que aún callaban, que preferían vivir con la mentira, por miedo al que dirán. Pero él ya no temía. Sabía que solo enfrentando la verdad se puede sanar. El tiempo empezó a sanar las heridas. Aunque las cicatrices seguían ahí, su corazón ya no latía con tanto dolor. Poco a poco, comenzó a confiar de nuevo en las personas. Empezó a estudiar, a trabajar, a pensar en un futuro que antes no veía. Y cada paso que daba lo acercaba más a la libertad emocional que necesitaba. Su madre siguió luchando por la aceptación de la familia. La relación entre ellos era complicada, pero cada vez más sana. Elías no necesitaba explicaciones, solo apoyo. Había comprendido que el perdón no se exige, se gana con acciones. Y su madre comenzaba a aprender a ser una madre diferente. Un día, recibió un mensaje que le cambió la vida. Era un correo de alguien que, al igual que él, había sido acusado injustamente. Le agradecía por ser la voz de los callados, por darles esperanza. Si tú pudiste, yo también puedo, decía. Eso le hizo ver que todo lo que había pasado tenía un propósito. Y ese propósito no era solo limpiar su nombre, sino ayudar a otros. Elías decidió crear una fundación para apoyar a víctimas de acusaciones falsas. A veces el dolor se convierte en fuerza, y él lo entendió bien. Porque cuando tocas fondo, solo puedes elevarte hacia algo mejor. Y con su historia, lo estaba haciendo. Lo que empezó como una tragedia, ahora era un faro de esperanza. Elías ya no veía su vida como una serie de malas decisiones. Veía su camino como el de un hombre que, a pesar de todo, nunca se rindió. El miedo ya no dominaba su corazón. Y su familia comenzaba a reunirse de nuevo, pero sobre nuevas bases. Un día, Julián fue finalmente encontrado. No fue un héroe ni un salvador, solo un hombre atrapado por sus propios demonios. Al principio, intentó defenderse, pero el peso de las pruebas era abrumador. El audio, las declaraciones de las víctimas, y sobre todo, la actitud del entorno, lo dejaron sin escapatoria. Era culpable, y todos lo sabían. Su arresto fue la conclusión que Elías necesitaba. Aunque no lo trajo paz de inmediato, era una victoria. La justicia estaba empezando a hacer su trabajo, pero lo que más importaba era que la verdad ya no podía ser ignorada. La familia, aunque aún dividida, comenzó a dar pequeños pasos hacia la reconciliación. Elías no necesitaba venganza. Lo único que quería era la verdad,
y había aprendido a vivir con ella. Ahora podía mirar a los ojos a las personas que lo habían traicionado, y no sentir odio, solo tristeza por todo lo que había perdido, y también un profundo agradecimiento por todo lo que había ganado. Valentina, que había estado a su lado todo el tiempo, le recordó una frase que él siempre le había dicho: la verdad siempre gana. Y él sonrió, porque, por fin, sabía que era cierto. Elías ya no era la víctima de su propia historia. Era el autor de un nuevo capítulo lleno de fortaleza y esperanza. El tío Julián enfrentó su juicio, y las víctimas de su abuso comenzaron a hablar. Los daños que causó fueron irreparables, pero al menos la verdad estaba ahí. Elías no esperaba un final feliz, solo un final justo. Y ese final, aunque tardío, le dio algo que jamás había tenido: paz. La justicia, aunque lenta, finalmente encontró su camino. Lo que nunca imaginó es que esa historia de sufrimiento lo transformaría. De un joven acusado injustamente, pasó a ser un líder de cambio. En sus conferencias, en su fundación, en sus charlas con víctimas, Elías compartió su mensaje: nunca te dejes arrastrar por la mentira. Y sobre todo, nunca dejes que te quiten tu voz. Esa voz, que una vez fue callada por la acusación, ahora se alzaba. Y cada día, más personas se unían a su causa. Elías no solo recuperó su vida, la reconstruyó. Con cada paso que daba, sanaba las heridas de otros. Y eso, para él, era la mayor victoria. El tiempo pasó y Elías encontró la fuerza para seguir adelante. La fundación creció, ayudando a más personas cada día. El apoyo de su madre, aunque aún en proceso, se hizo más fuerte. Finalmente, había sanado, no solo de la mentira, sino de la desconfianza. La familia, lentamente, comenzó a reconstruir la confianza. Valentina se convirtió en su socia en la fundación. Ambos compartían el sueño de crear un mundo donde la verdad nunca fuera ignorada. Las reuniones, las charlas, las intervenciones, todo se sentía como una misión. Y cada vez que veían los rostros agradecidos de los demás, sabían que cada sacrificio había valido la pena. Elías no olvidó lo que pasó, pero aprendió a vivir con ello. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí influir en el futuro. A través de su trabajo, de su dolor, de su lucha, estaba construyendo un legado de justicia y empatía. Y a pesar de las cicatrices, ahora podía sonreír con el corazón en paz. A veces, se encontraba mirando el futuro con esperanza. Recordaba a aquel chico vulnerable que una vez fue, y veía lo lejos que había llegado. Cada vez que una nueva víctima se acercaba pidiendo ayuda, él sabía que todo había valido la pena, porque de la oscuridad más profunda puede nacer la luz más brillante. El último mensaje de Julián, antes de su juicio, le quedó grabado en la mente: si yo hubiera tenido tu valor, no habría arruinado tantas vidas. Elías entendió que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Y por fin, después de todo, Elías se convirtió en el hombre que siempre soñó ser. Hoy, con su familia reconstruida y su vida nueva, Elías mira al pasado con gratitud, aunque aún con algunas cicatrices, porque al final, entendió algo fundamental: la verdad nunca pierde. Y esa lección le dio una vida nueva, llena de propósito.